Ahora sí, muy buenas noches para todos. ¿Cómo estamos? Ahí te están guardando el puesto, Carmen. Sí, porque usted es a la que le voy a hacer todas las preguntas. Bueno, bienvenidos a esta última catequesis de Cuaresma, nuestro cuarto lunes de Cuaresma. Hoy entonces culminamos con esta serie de catequesis para prepararnos entonces a la celebración de la Pascua, de la Semana Santa, del misterio pascual. Hoy tenemos una invitada especial, entonces nos ha querido acompañar y el dúo dinámico, las chicas maravillosas. Muy bien. Entonces vamos a tener, por supuesto, la enseñanza, pero también vamos a tener un momentito de oración bien chévere al final. ¿Ok? Muy bien. Entonces, iniciemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vamos a cantar con alegría para que nos calentemos en esta noche tan deliciosita. Muy bien. Cuando se diga, le lo digan las mujeres al poder. Y los hombres vamos a ver. Pero es que si lo cantan, pero no somos capaces de llegar hasta por allá. Thank you.
tome asiento, por favor. Vamos a tomarnos unos minutitos antes de empezar nuestra enseñanza de la noche de hoy, nuestra última catequesis, para invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros y que el Espíritu abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, que el Espíritu nos dé oídos de discípulo para recibir la enseñanza del Señor. Yo le invito a que cierre sus ojos. Espíritu de Dios, te invocamos en esta noche sobre nosotros. Tú que habitas en este lugar, Espíritu Santo, queremos suplicarte que vengas a nuestros corazones en esta noche. Queremos pedirte, Espíritu de Dios, que derrames tu gracia sobre nosotros. Queremos suplicarte, Espíritu de Dios, que vengas a nosotros y abra nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Queremos suplicarte, Espíritu de Dios, que tranquilices nuestros corazones, nuestras mentes, que quites toda barrera y toda distracción, que nos regales un espíritu atento, unos oídos abiertos y un corazón dispuesto. Invocamos la presencia del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros, derrámate, Espíritu de Dios, llénanos de ti, Santo Espíritu. Espíritu de Dios, ven con tu luz, con tu fuerza, con tu poder. Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros en esta noche. Ven, Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu de Dios. Ven sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ahora sus labios, hermano, invoquen la presencia del Espíritu. Llámelo. Llame al Espíritu sobre usted. Pídele al Señor que envíe su Espíritu a su corazón. Ven, Santo Espíritu. Ven, derrámate, ven a poder acá. Ven, llénanos. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros. Llénanos de ti, Espíritu Santo. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Llénanos de ti. Oh Espíritu de Dios, fluye en mí, con tu fuerza y con tu amor, que te pueda ver, obrando
vivas, vive en mí. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y todo será creado y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la ciencia de tu Santo Espíritu, haz que guiados por este mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos nuevamente todos a esta cuarta sesión de la catequesis de Cuaresma. Hoy vamos a hablar entonces de la Cuaresma que nos prepara a celebrar el misterio pascual en esta última catequesis. Muy bien, entonces quiero iniciar esta sesión de la noche de hoy recogiendo como algunas ideas, como haciendo un resumen también para los que llegan hoy. ¿Quiénes vienen hoy por primera vez? Levanten la mano los que vinieron hoy por primera vez. Muy bien, bienvenidos, denle un aplauso a los que vinieron hoy por primera vez. Muy bien, entonces nuevamente quiero iniciar recogiendo como algunas ideas, como un resumen de los temas que tuvimos en las tres sesiones pasadas. En la primera semana, ¿cuál fue el tema? ¿Recuerdan cuál fue el de la primera enseñanza? Hablamos sobre el desierto. Claro, hablamos sobre el desierto y decíamos que el desierto es un lugar teológico, no solamente un lugar geográfico, sino que es un lugar teológico, es decir, es el lugar donde Dios se revela, donde Dios se muestra, donde Dios se da a conocer, donde Él manifiesta su poder, su presencia, ¿sí? Decíamos que el desierto en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento y en los evangelios, cuando vemos a Jesús yendo al desierto, es el lugar de la tentación, es el lugar también para el pueblo de Israel del sufrimiento. Y en la carta a los hebreos dice de una manera muy fuerte que muchos de los israelitas murieron en el desierto, por supuesto refiriéndose más bien como a la impiedad de ellos, una muerte espiritual más que una muerte física. Claro que después de 40 años en el desierto, ¿cuántos no morirían? ¿Cierto? Entonces, el desierto tenemos nosotros la idea de que el desierto es este lugar de muerte, este lugar de sufrimiento, este lugar de privaciones, el lugar de las tentaciones también de Jesús. Pero aprendíamos, además, que el desierto es el lugar al que Dios nos lleva. Es el lugar al que Dios nos lleva para enamorarnos, para renovar su alianza de amor con nosotros. Y recordábamos esa promesa, esa profecía del profeta Oseas tan bonita. Por eso yo la llevaré al desierto y la hablaré al corazón como en los días de su juventud. ¿Sí? Muy bien. Esa fue la primera sesión. La segunda sesión, ¿recuerdan cuál fue el tema de la segunda sesión? Correcto, muy bien. Las prácticas de Cuaresma, el ayuno, la limosna y la oración. No sé a qué hora se apagó la cámara, entonces. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la catequesis de la cámara. Hoy es el último día. Levanten la mano los que vinieron hoy. Entonces les decía que la pasión, entendida en un sentido mucho más amplio, la pasión de Jesús no es solamente el último momento, el momento del sufrimiento, sino que vamos a tratar de entender esa palabrita sobre todo, lo que significa la palabra pasión, para que podamos comprender de una manera más profunda lo que vamos a celebrar en la Semana Santa. ¿Sí? Casi siempre entendemos la pasión en un sentido negativo, ¿cierto? En el sentido de Jesús que sufre. De
De hecho, la palabra pasión tiene diferentes significados en el diccionario, y uno de ellos es que la pasión es distinto a la acción. Entonces, en ese momento de la vida de Jesús, ya Jesús no volvió a enseñar ni a hacer milagros en el momento de la pasión. Su ministerio como que se detuvo en ese momento, y él fue un sujeto pasivo del odio y de la violencia que ejercieron sobre él. Es el momento en el que Jesús entonces sufre o padece la violencia y los ultrajes por parte y las calumnias por parte de los líderes religiosos, por parte de los líderes políticos. Pero lo interesante es que inclusive en ese momento en el que Jesús es un agente pasivo, que ya no está enseñando, que ya no está haciendo milagros, todavía en ese momento inclusive sigue enseñando. Y en el momento de la pasión de Jesús, aunque su ministerio ya cesó, todavía sigue dándonos lecciones de cómo enfrentar esos momentos también de la vida. Es aquí donde Jesús entonces muestra a sus discípulos, no solamente con palabras, sino con su actitud, cómo se enfrentan estos momentos, sobre todo los momentos de ultraje, los momentos de violencia, los momentos de dolor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es ahí donde los discípulos entienden que las palabras de Jesús, todo lo que dijo anteriormente, es válido. ¿Por qué Jesús no salió corriendo? ¿Qué hubiera pasado si en el Monte de los Olivos, cuando Jesús se ve ya a punto de ser arrestado, sale corriendo y le dice a los discípulos: vámonos porque nos van a arrestar, a mí me van a matar? Hay que proteger la vida, muchachos, nos tenemos que esconder, hay que proteger la vida, hay que seguir con este ministerio. Es que apenas llevamos 3 años, no hemos hecho nada, en 3 años no se hace nada. Sí, ya me van a matar, y todavía quedan muchos pueblos a donde ir a llevar las buenas noticias, todavía quedan muchos enfermos por sanar, todavía quedan muchos muertos por resucitar, todavía quedan muchas cosas por hacer. Entonces, vámonos. Lo más seguro es que los discípulos le hubieran dicho: listo, nos perdemos y nos escondemos. Y Jesús se esconde unos días esperando a que pase como el alboroto y vuelve a salir. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Pues por supuesto a Jesús no lo hubieran matado, tal vez en ese momento. Pero ¿qué hubiera pasado con todo lo que él dijo antes? De mi hora no ha llegado, de a mí no me quitan la vida, yo la entrego voluntariamente. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. ¿Qué hubiera pasado con todas esas palabras que dijo Jesús refiriéndose a su muerte? ¿Sí? Y a su resurrección. Correcto, Jesús hubiera quedado como un mentiroso, y todo lo que dijo Jesús hubiera pasado al olvido, porque a lo sumo unos cuantos lo hubieran seguido, pero después de que sus seguidores se hubieran dispersado, se hubieran muerto, la cosa se hubiera quedado ahí. Es en ese momento, en el momento de la pasión de Jesús, cuando sus discípulos se dan cuenta que las palabras de Jesús son espíritu y vida, que sus enseñanzas no solamente son un discurso bonito, o la enseñanza de cualquier otro maestro de la ley, o de cualquier otro filósofo, o cualquier otro personaje importante en la historia del pueblo de Israel, o cualquier otro profeta. No, ahí, precisamente porque Jesús acepta su pasión, su muerte, es que las palabras empiezan a adquirir sentido. Y es cuando los discípulos empiezan a darse cuenta, como dice al final precisamente de la crucifixión, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, al centurión que le atraviesa el costado y que termina diciendo: verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero si entendemos la pasión de una manera positiva, ¿sí? Esta es como, digámoslo, el aspecto no negativo en el sentido de malo, sino en un aspecto pasivo del término, la pasión como un sufrimiento pasivo de Jesús. Pero si entendemos la pasión desde otro sentido y desde otro de los
de los significados que le da el diccionario a la palabra pasión, dice el diccionario de la Real Academia Española, que es muy importante consultarlo de vez en cuando para saber cómo estamos hablando, dice que pasión es una inclinación muy viva y muy fuerte hacia algo o hacia alguien. Eso significa pasión, una inclinación muy fuerte y muy viva hacia algo y hacia alguien. Entonces uno se da cuenta que toda la vida de Jesús fue una pasión, porque Jesús era un apasionado. ¿Sí? Porque Jesús era un apasionado de tantas cosas que era apasionado Jesús. Le encantaba ir a matrimonios y hacer fiestas y toda esa cosa. ¿Sí? A Jesús le encantaba celebrar, le encantaban las celebraciones. ¿Cuántas veces no nos cuentan los evangelios que Jesús estaba en comidas, que estaba en la casa de uno comiendo, que estaba en la casa de otro en un baile, que estaba en un matrimonio, que estaba en una primera comunión, en un bautizo, qué sé yo? Tantas cosas a las que invitaban a Jesús. Jesús es un apasionado y vive su vida con pasión. Pero sobre todo, en el Evangelio de Juan, nosotros entendemos una de las grandes pasiones y tal vez la única pasión de Jesús. ¿O por qué Jesús está apasionado? Y es por hacer la voluntad de su Padre. Jesús es un apasionado de la voluntad de su Padre. Siempre estuvo inclinado a hacer la voluntad de su Padre. Eso era lo que buscaba siempre Jesús. Y la voluntad de su Padre precisamente lo envía a una misión específica, que leemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Estamos diciendo que Jesús es un apasionado por la voluntad del Padre. Y esa pasión que Jesús siente por hacer la voluntad del Padre le encarga una misión, lo empuja a una misión. Y esa misión entonces está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. Cuando Jesús, les recuerdo ese episodio, llega a la sinagoga de Nazaret, en su pueblo natal, y allá delante de todos sus amiguitos de infancia, las señoras que lo vieron crecer, el señor de la tienda, los de la sinagoga, toda esa gente, ven a Jesús ya crecido, que abre el rollo del profeta Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esa es la misión de Jesús. Y toda su vida, lo que Jesús va a buscar es precisamente vivir en este Espíritu de Dios que lo unge, que lo penetra, que lo llena, que es el Espíritu de Jesús, que es su propio Espíritu. Toda la vida de Jesús entonces, como un acto de amor, es un acto de pasión. Jesús es un apasionado, ¿sí? Así como usted se apasiona a veces por una persona o por algo, Jesús toda su vida vivió apasionado por hacer la voluntad del Padre, por hacer la voluntad del Padre. Entonces, entendiendo la pasión desde ese punto de vista, nosotros nos damos cuenta que la pasión de Jesús no es solamente lo que vivimos en la Semana Santa, esos 3 días, sino que nosotros meditamos en toda la vida de Jesús como una vida apasionada por hacer la voluntad del Padre. Por supuesto, la pasión de Jesús entonces se convierte en toda su existencia, toda la vida de Jesús entre nosotros. Toda la vida de Jesús entre nosotros es una pasión. Primero, en sentido positivo, durante su ministerio, Jesús era un apasionado por hacer la voluntad del Padre y lo hacía a través de las curaciones, de los milagros, de las predicaciones. La gente sabía y se daba cuenta que Jesús tenía una pasión por dentro, ¿sí? Se dio cuenta una mujer que se le arrima por detrás y piensa: yo no necesito ni que me mire. Solo con tocarle el borde del manto ya me voy a quedar curada. No necesito que me diga nada, solamente con tocarle el borde del manto. Y precisamente Jesús, que sabe que es un apasionado, dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen: pero, what are you talking about? Todo el mundo te está empujando por todos lados, aquí hay un gentío impresionante, estamos como en un concierto de Marc Anthony,
qué sé yo, y todo el mundo te está apretando y dices, ¿quién me tocó? Y él dice, sí, es que salió poder de mí. Salió poder de mí. ¿Qué salió de Jesús? Pasión por hacer la voluntad del Padre. Se le salió la pasión a Jesús. ¿Sí? Él sintió que se le salió el poder. Él sintió que, a mí me gusta comparar, hay una palabra muy interesante en los evangelios cuando hablan para hablar de fuerza, poder, que es la palabra exusía. Es una palabra muy interesante porque combina muchas cosas, pero para entenderla un poquito, haga de cuenta, ustedes han cocinado, ustedes señoras que les gusta la cocina, han cocinado en ollas a presión, ¿sí? Las ollas a presión. ¿Cómo? Correcto, allá quería llegar, las que se explotan. Cuando yo estaba pequeñito, una vez mi mamá estaba haciendo una sopa de legumbres, que es mi sopa favorita, la sopa de legumbres. Ahí yo metiendo agujitas para sacar algo, haciéndoles el comercial. Mi sopa favorita es la sopa de legumbres. Un día, cuando yo estaba pequeñito, mi mamá me dijo, vaya a ver si la sopa ya está lista. Y mi mamá estaba cocinando en una olla a presión. Yo, por supuesto, tenía como 7, 8 años, no tenía ni idea de cómo funcionaba una olla a presión. No, tal vez estaba un poquito más grandecito porque mi mamá tampoco era tan descarada. Pero el muchachito era como pendejo y lo manda la mamá a que mire si la sopa ya está lista, y ella estaba cocinando en una olla a presión y yo abrí la olla sin sacarle el vapor. Por supuesto que todo el mundo almorzó caldo de techo, de pared, de piso, botó sopa de legumbres por todos lados. A mí no me pasó nada, gracias a Dios. No me pasó nada, gracias a Dios. Pero ahí yo aprendí, ese fue el día que yo aprendí cómo se cocina con ollas a presión. Pero la imagen a mí se me quedó grabada. Y cuando empecé a estudiar la Biblia y encontré esa palabrita, inmediatamente pensé, eso significa la palabra exusía, poder en el Evangelio. Es como la fuerza contenida en una olla a presión que cuando se destapa mal destapada, explota, que sale con fuerza. Entonces, cada vez que en el Evangelio se dice que Jesús actuaba con poder, o que de él salió un poder, o que se manifestaba el poder del Espíritu, se utiliza esa palabra. Es una fuerza contenida por dentro que se desborda, Es una fuerza que no se puede contener, sino que sale constantemente. A eso se refiere la pasión de Jesús, que Jesús era un apasionado. Y toda la vida y todos los actos de Jesús, nosotros vemos que Él los vive con pasión, intensamente. Cuando Jesús ora intensamente. Cuando Jesús enseña intensamente. Cuando Jesús celebra intensamente. Cuando confronta a sus enemigos, lo hace con intensidad. Cuando regaña a sus discípulos, lo hace intensamente. Lo hace con pasión, con exusía, con fuerza, con poder, ¿cierto? Y se le sale, y la gente lo nota, y la gente reconoció eso en la persona de Jesús. Ahora bien, ya entendimos un poquito lo que significa entonces la palabra pasión. ¿Cómo traducimos entonces eso a la celebración de la pasión o del misterio pascual? Lo que vamos a celebrar en un par de semanas, ese triduo pascual, es nada más y nada menos que el resultado, como lo que viene precisamente como resultado de una vida vivida con pasión, de una vida vivida con intensidad, ¿sí? Jesús es perseguido intensamente, es violentado intensamente, porque sus enemigos no saben cómo contener la fuerza y el poder que sale de Jesús. Entonces, entre más intensa es la vida de Jesús, más fuerte tiene que ser el enemigo para tratar de acabarlo. Lo más interesante es que nosotros sabemos pues cuál es el final de la historia, por supuesto.
Y los enemigos de Jesús pensaron que al crucificarlo habían aplacado la pasión de Jesús. Es decir, habían aplacado su fuerza, su poder, la exusía. Entonces los enemigos de Jesús pensaron que este momento fue el momento final de Jesús. Y entonces todos los que no reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, que pasaban por delante de la cruz, se burlaban de él y le decían: a ver si eres Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y todas las groserías y cosas horribles que le dijeron. Lo que no sabían era que detrás de este hombre muerto en la cruz había un poder mucho más grande y una fuerza mucho más grande que ellos no podían ver, y que lo llevó a la tumba. Esa fuerza lleva a Jesús al sepulcro y Jesús es sepultado. Y esa fuerza, que no puede ser contenida como una olla a presión, al tercer día intensamente, con tanta intensidad que usted hoy está sentado escuchando hablar de un hombre que vivió hace más de 2000 años y que usted cree que esa muerte le trajo a usted la salvación. Amén. Esa fuerza, esa intensidad, esa pasión es la que nosotros vamos a celebrar. Entonces todos estos 40 días nos van preparando en el corazón, en la mente, inclusive en el cuerpo a través del ayuno también, ¿sí? O sea, todas esas prácticas entonces lo que van a ir disponiendo nuestro corazón y nuestra mente para celebrar precisamente la pasión de Jesús. Y entonces ustedes ya saben, cuando el padre Hugo y cuando el padre Diego en el trío pascual hablen de la pasión de Jesús, ustedes no solamente se van a imaginar a Jesús sufriendo, sino que se van a imaginar a Jesús viviendo su vida intensamente, como una olla a presión que está cocinando dentro de él una fuerza súper poderosa. Yo no sé si ustedes conocen, hay una serie de dibujos animados japonesa que fue muy popular entre los chicos hace algunos años, que se llamaba Dragon Ball Z. ¿Sí? ¿Escucharon hablar? Algo hace muchos años salió esa serie, hace ya más de 15 años, tal vez 15, 20 años. Y tiene una cosa interesante, y es que es muy chistosa, es muy cómica. Es la historia de un muchachito que trata de perseguir las esferas del dragón y juntarlas todas para tener un superpoder, ¿cierto? Pero cuando están en los enfrentamientos y en las peleas y en las luchas y todo eso, este muchachito, que se vuelve un gran guerrero famoso, invoca una fuerza sobre él, como que lo posee, y le da una fuerza tremenda para vencer a su enemigo, ¿cierto? Para vencer a su enemigo. Entonces a mí a veces, yo utilicé esa imagen para hablarle a los chicos en un retiro hace muchos años que hicimos para hablar de la resurrección. Les hablé de la Genkidama, del Kame Kameha, que son las fuerzas estas de la serie, para hablarles a los chicos de lo que significaba un poco, para aproximarme a ellos al misterio de la resurrección. Y con ustedes les estoy hablando de una olla a presión y es una sopa de vegetales, ¿cierto? Muy bien. A cada generación le corresponde el precio posible. Porque si yo les hablo a ustedes de la Genkidama, de la Kame Kameha, ustedes se quedan en las mismas, quedan gringos. Y si les hablan los chicos de la olla a presión, pues también se quedan como en las mismas. Muy bien. La Pascua judía celebra y recuerda el tránsito del pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Todos los años, en la cuarta luna llena del año, los judíos celebran la Pesach, o la Pascua, ¿sí? La Pascua, que fue precisamente, o recuerda, ese decreto que estableció Moisés cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, que les dice: preparen esta comida, ¿cierto? Preparen esta celebración y cómansela de esta manera y cocínenla de esta manera y cómanse esto y aquello, porque el Señor nos va a liberar. Entonces, la cuarta luna llena del año, todos los años, el pueblo judío, los judíos en todo el mundo celebran la Pascua. Resulta que hubo un año
en el que la celebración de la Pascua tuvo una ocasión especial, y es que ese año Jesús la celebró con sus discípulos. Y fue el año en el que Jesús murió. Coincidencialmente, por supuesto no es una coincidencia, a Jesús lo matan el día antes de la celebración de la Pascua. A Jesús lo crucifican el día antes de la celebración de la Pascua. ¿Sí? De manera que ese año la Pascua para los discípulos, para María, para la familia de Jesús, para sus amigos cercanos, adquiere un sentido completamente distinto. Y todo lo que recuerda, o todo lo que se lee en la celebración de la Pascua, que son los relatos del Éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto, el paso por el Mar Rojo, el establecimiento de la Pascua, todos esos relatos que se leen del libro del Éxodo, entonces adquieren un nuevo sentido para los seguidores de Jesús, para la gente que lo quería, para la gente de su familia, porque resulta que 2 días después de la Pascua, o al día siguiente de la Pascua más bien, la fuerza contenida de este hombre muerto en la cruz explota y Jesús resucita. Y eso entonces cambia completamente el sentido de la Pascua para los discípulos de Jesús. Y entonces ellos empiezan a leer toda la vida de Jesús y se van y se devuelven. Más o menos lo que pasa en los evangelios es esto. Lo primero que escriben los evangelistas es lo primero que recuerdan los cristianos. ¿Y qué es lo primero que recuerdan los cristianos de la vida de Jesús? Lo último que pasó, la muerte en la cruz, ¿sí? Y la resurrección. Y a partir de ahí empiezan a recordar toda la vida de Jesús y a entenderlo todo a la luz de esta situación, de la cruz y de la resurrección. Y entonces todo lo que hizo Jesús ahora lo empiezan a leer y a entender a la luz del acontecimiento pascual, o sea, de la Pascua de Jesús, del paso de la muerte a la vida. Y todas las imágenes en el Antiguo Testamento que hablan sobre la Pascua, sobre la libertad de los israelitas de la esclavitud en Egipto y todo esto, en Jesús empieza a tener un nuevo sentido. En Jesús empieza a tener un sentido distinto para sus discípulos. Todos los acontecimientos de la vida de Jesús, no solamente su crucifixión ahora, después de que Jesús muere y resucita, recuerdan entonces lo que vivió el pueblo de Israel en Egipto, saliendo a la libertad. Ahora lo leen entonces a la luz de Jesús. Todo el ministerio de Jesús fue una preparación para llevarnos al momento de la libertad, ¿sí? Y en Jesús, toda la vida de Jesús está reflejada, todo el dolor, el sufrimiento, las traiciones, la oscuridad del desierto, las manifestaciones de Dios que vive el pueblo de Israel, ¿sí? Todos los discípulos empiezan a leer la historia de Jesús, a recordar la historia de Jesús desde este acontecimiento de la Pascua. Todo se vuelve entonces como una figura del camino de libertad que emprendió el pueblo de Israel, que vivió Jesús y que ahora vivimos nosotros los cristianos, ¿sí? De manera que cuando nosotros celebramos la Pascua de Jesús, nosotros no celebramos la Pascua judía, sino que celebramos la Pascua de Jesús, que es una Pascua definitiva. Ahora entonces entendemos nuestra propia Pascua, es decir, nosotros nos proyectamos para cuando tengamos que vivir nuestro encuentro definitivo con el Señor como si fuera una Pascua. Entonces por eso, vuelvo y lo digo, para nosotros los cristianos la muerte, por muy dolorosa que sea, por muy terrible que sea, por muy escabrosa que sea, se convierte ahora en una esperanza de vida eterna, de vida nueva. Para nosotros entonces la muerte no es el último momento, como no lo fue para Jesús en la cruz, ¿sí? Como no lo fue para él. Por eso a mí me gusta, hay 2 días que a mí me gustan mucho, bueno, es uno nomás, que me gusta mucho de la Semana Santa, es el Viernes Santo. Me gusta pues porque tiene un poquito de drama, un poquito no mucho de drama, porque es un día dramático, ¿sí? Porque es un día como denso, ¿sí? Hay como una pesadez, yo no sé, a mí me gusta, me parece como chévere. ¿Por qué? Porque yo sé que eso no va a pasar toda la vida, eso no se va a quedar para siempre, sino que esa noche
Al otro día por la noche vamos a celebrar una cosa espectacular, lo que nos va a sacar precisamente de esa pesadez. Y entonces cada vez que yo, bueno, me estoy adelantando un poquito, ya voy a llegar a ese punto. ¿Cómo celebraban la Pascua los judíos? Bueno, en el libro del Éxodo, es un texto que vamos a leer el Jueves Santo, está la indicación que le hace Moisés. Vamos a buscarlo, ya que están aquí con sus Biblias, que vinieron todas las Biblias muy juiciosas. Así una cosa increíble. Éxodo. En el capítulo 12, duodécimo. O decimosegundo. Éxodo 12. Desde el versículo 11. El Señor dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el primero de los meses, será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Será una res sin defecto, macho de un año. La escogerán entre los corderos o los cabritos. Será un cordero o una cabra. No, cabro, porque tiene que ser macho. La guardarán hasta el día 14 de este mes, y congregada toda la comunidad de Israel la inmolarán al atardecer. Recuerden que para los judíos siguen el calendario lunar, y el calendario lunar cuenta los días empezando a las 6 de la tarde, ¿sí? El día empieza por la noche, o a las 6 de la tarde, cuando está anocheciendo, al atardecer, y se va hasta el otro día, ¿sí? Tomarán luego la sangre y la untarán los dos postes y la parte superior de la puerta de las casas donde la coman. Esa noche comerán la carne, la comerán asada al fuego, con ácimos, o sea, pan sin levadura, y con hierbas amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada hasta la mañana, pero si algo sobra, al amanecer lo quemarán. La comerán así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comerán deprisa. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre les servirá del Señor, les servirá de señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo, y no los afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta al Señor, de generación en generación, como ley perpetua, lo festejarán. La Pascua del Señor. La Pascua, el paso, por eso se llama Pascua. Paso, porque el Señor iba pasando matando al perro y al gato. Pero donde hubiera sangre, ahí pasaba de largo, porque sabía que ahí había un israelita, ¿sí? Una familia de Israel. Muy bien. Entonces, ¿cómo celebran la Pascua los judíos? Lo siguen haciendo de la misma manera. Los más ortodoxos, por supuesto, lo hacen de una manera muy ortodoxa, es decir, muy riguroso. Pero todos los judíos del mundo, el 14 del mes de Nisan, que es este mes, el cuarto mes del año, para nosotros, para ellos el primero, celebran la Pascua. ¿Cuál es el 14 día del mes de Nisan? La cuarta luna llena del año, así de sencillo, ¿sí? Entonces para nosotros, por eso, porque como nosotros seguimos el calendario solar y no el lunar, a veces la Pascua cae en marzo, a veces la Pascua cae en abril, porque no es preciso. Por eso nosotros cada 4 años tenemos un año al que le añadimos un día, el año bisiesto, ¿cierto? Y celebramos el 29 de febrero. Entonces la gente que nace el 29 de febrero, ¿cada cuánto cumpleaños? Cada 4 años. Sabroso. Muy raro eso. En fin. No todos los años nuestra Pascua
O sea, ¿cuál es el día de la Pascua? La vigilia pascual, ¿cierto? No todos los años la vigilia pascual cae en luna llena, porque nosotros seguimos el calendario solar, ¿cierto? A veces cae lunes, siempre en Semana Santa, pero a veces cae lunes, a veces cae martes santo, a veces cae miércoles santo, a veces jueves santo, o viernes santo, cualquier día. El año en que Jesús murió, ese día la luna llena caía sábado, ese día era la Pascua. Por eso en los relatos de la pasión nosotros vemos que dice que se apuraron a bajar el cuerpo de Jesús antes de que llegara la Pascua, porque ese día coincidieron la Pascua y el sábado, y el Shabbat, y el sábado santo, y ese día era doble observación, día de Pascua y Shabbat. Entonces no podían hacer absolutamente nada, no podían hacer ningún trabajo, no podían estar el día santo, el más santo del año, bajando muertos de una cruz. Entonces tenían que hacerlo rapidito. Por eso Jesús lo enterraron rápido antes de que empezara el sábado, el Shabbat, el día de los judíos, ¿sí? Entonces así más o menos celebraban la Pascua los judíos, así la celebró Jesús, ¿cierto? Recuerda que Jesús envió a unos discípulos antes para que prepararan el lugar para celebrar la Pascua, ¿sí? Y allá, celebrando la Pascua, Jesús hace una cosa que nunca se había hecho en ninguna Pascua antes. Y es que haciendo las bendiciones que hacían todos los judíos y todo eso, les dice, en la Pascua, en la celebración de la Pascua, esto no está aquí, sino que está en otros escritos judíos que se llama el Talmud, se indica cuántos platos hay que pasar, cuántas copas hay que pasar, cuáles son las bendiciones que se hacen sobre la comida, etcétera, etcétera, ¿sí? Entre esas bendiciones hay una copa que se bendice y que se pasa para todos, ¿sí? Jesús ese día tomó la copa y dijo, esta es la sangre mía que yo voy a derramar por ustedes. Y cogió el ácido que dice aquí que tienen que comer el cordero pascual y les dice, este pan es mi cuerpo. Ven, todo lo empiezan a leer ahora los discípulos de Jesús, todo lo que pasa lo empiezan a leer a la luz de lo que le pasó a Jesús. ¿Estamos? Muy bien. Hay un asunto curioso y es que, estos 40 días de Cuaresma nos preparan a nosotros para celebrar este momento, este acontecimiento denso, importante, esta fuerza que se va conteniendo en la muerte de Jesús para llevarnos a la resurrección, para que explote como una olla a presión, ¿sí? Hay un asunto bien curioso y es que la Cuaresma se compone de 40 días, por eso se llama Cuaresma, porque son 40 días. Pero son 40 días contando solamente de lunes a sábado, no se cuentan los domingos, ¿sí? De manera que la Cuaresma empieza el miércoles de ceniza y termina el sábado santo, si contamos 40 días. Pero es precisamente en los domingos donde nosotros sentimos más la Cuaresma. ¿Por qué? Por la celebración de la Eucaristía. Porque es en la celebración de la Eucaristía donde uno nota que los colores son distintos, la música es distinta, las oraciones son distintas, las lecturas de la palabra son distintas, ¿sí? Las predicaciones de los padrecitos son distintas. Entonces, es el domingo, el día que no estamos en Pascua. Hagan de cuenta como que el domingo como que hacemos un brinquito. Estamos en Cuaresma, domingo brincamos, Cuaresma, domingo brincamos, ¿sí? Por eso el domingo no se ayuna, pero es el domingo donde nosotros hacemos más consciente la celebración de la Cuaresma, por este ritmo litúrgico que nos acompaña, ¿sí? Especialmente entonces como en las lecturas. Ese ritmo de estas prácticas de Cuaresma, y el Viernes Santo también, cuando rezamos el Via Crucis, ¿sí? Que el Via Crucis solo lo hacemos como comunidad, solo lo hacemos en la Cuaresma. No es que no se pueda hacer en otro momento, claro, de hecho, todos los viernes hay un aspecto penitencial de la espiritualidad cristiana, y hay muchos cristianos que inclusive los viernes de todo el año hacen el Via Crucis, ¿sí? Pero de una manera como especial lo hacemos en la Cuaresma. Todas esas prácticas de Cuaresma van preparando el corazón para ese misterio que vamos a celebrar, pero sobre todo para que entendamos que la pasión de Jesús, y recuerden que cuando hablo de la pasión de Jesús me estoy refiriendo no solamente a su sufrimiento y su muerte, sino toda su vida. Me estoy refiriendo a esa fuerza que contiene a Jesús. Me estoy refiriendo a ese acontecimiento que explota
cuando celebramos la Pascua, es lo que va a caracterizar la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros nos hiciéramos conscientes cada año que los cristianos somos gente pascual, yo creo que la vida sería distinta. Nuestra vida sería distinta. ¿Por qué? Porque es que la resurrección es una fuerza que lo transforma todo. Y la resurrección no es solamente una promesa para vivirla o para recibirla o para disfrutarla después de que nos muramos, sino que la promesa de la resurrección se empieza a vivir, se empieza a gustar aquí y ahora. ¿Y cómo empezamos nosotros a gustar desde aquí y desde ahora, desde este momento, la fuerza de la resurrección? Es tan profundo y tan denso eso que nos preparamos otros 50 días después de la Pascua para comprenderlo y para celebrarlo. Entonces, ¿ven cómo todo está conectado? ¿Qué pasa 50 días después de la Pascua? Pentecostés. Miren cómo todo está conectado. Todo absolutamente está conectado. Entonces, vivimos un caminar de 40 días a través de unas prácticas penitenciales y unas prácticas de piedad que nos ayudan a prepararnos para vivir el acontecimiento pascual, que es como el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana, alrededor del cual surge todo, alrededor del cual se entiende todo. El centro de la vida cristiana es este misterio, ¿cierto? Pero recuerden que cuando ustedes miren un crucifijo, traten con su imaginación de ver por detrás del crucifijo todo lo que vivió Jesús antes y todo lo que va a vivir después. Ahí está contenida toda la vida de Jesús. Aquí no hay un hombre muerto solamente, sino que aquí hay un hombre que vivió su vida intensamente, con pasión, con una pasión interior tan profunda que lo resucitó de este momento, ¿sí? Y entonces eso que él vivió, nosotros los cristianos decimos, eso también nos va a suceder a nosotros. Es decir, nosotros también vamos a vivir nuestra propia resurrección, pero la vivimos aquí y ahora. ¿Cómo la vivimos aquí y ahora? Por medio del Espíritu que Jesucristo nos entrega. Amén. Por eso después de la Pascua nos dedicamos otros 50 días a hacer fiesta y a celebrar y a profundizar en este misterio de la resurrección, para que al recibir el Espíritu usted viva una vida de resucitado. Y usted no sea un cristiano de Viernes Santo, sino que sea un cristiano de Domingo de Resurrección. Y que usted no viva la vida en el Santo Sepulcro, sino en el jardín de la resurrección. Que a pesar que usted tenga que pasar por el Santo Sepulcro, porque todos vamos a pasar por el Santo Sepulcro, ¿sí? Más vale que tenga los bolsitos ya listos para que no tienen esa costumbre. En Colombia tienen esa costumbre, y es que el Viernes Santo las señoras de la Sociedad del Santo Sepulcro, que se visten de negro y que lloran en la procesión del Santo Sepulcro y que van llorando así, haciendo la representación de la profecía de Zacarías que leímos la semana pasada. ¿Se acuerdan de esa profecía de Zacarías? Se las voy a leer nuevamente para que no se les olvide que es tan bella. Zacarías 12. ¿Dónde está Zacarías? ¿Dónde estás que no te veo? Aquí está. Zacarías 12. Dice: aquel día me dispondré a destruir todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración, y mirarán hacia mí. Zacarías 12, capítulo 12, versículo 9. En cuanto a aquel que traspasaron, harán duelo por él como se llora un hijo único, y le llorarán amargamente como se llora un primogénito. Entonces las mujeres de la Sociedad del Santo Sepulcro, que el Viernes Santo de visten de negro y que van llorando ahí en las procesiones del Santo Sepulcro, que no cree que se le murió un hijo, no, están representando la profecía de Zacarías. Es una representación, ¿sí?, de esta profecía de Zacarías. ¿Para dónde iba yo con el cuento de las señoras del Santo Sepulcro? Que me olvidó. Ya sí. Entonces en Colombia, el Viernes Santo,
Claro, la gente le toca con algodoncitos la imagen de Jesús en el sepulcro, en las llagas, y después se llevan eso para la casa, que porque ahí sale un aceitico para curar a los enfermos. Eso es superstición. Es superstición. Eso es superstición. Sí, tiene razón, la fe mueve montañas, pero yo creo que nosotros tenemos que tener una fe madura y crecer en la fe. Porque cuando nuestra fe se queda en esos estados, que es bonito, sí, son prácticas piadosas bonitas, pero eso falla, eso se agota, esas prácticas a veces, porque ¿qué pasa entonces si este algodoncito no me hace la curación? La gente se queda en el milagro de Dios y no va al Dios de los milagros, ¿cierto? Son estados como de la fe muy infantiles que hay que ir. Precisamente por eso a mí me alegra tanto que ustedes hayan aceptado la invitación de venir a estas catequesis de Cuaresma, porque todo esto nos ayuda, no solamente a ustedes no se imaginan lo provechoso que es para mí preparar estas catequesis, porque a mí es el que más me edifican, ¿sí? Es el que más me edifican preparar estas catequesis de Cuaresma, porque nos ayuda a crecer en nuestra fe y a pasar de unos estados de fe muy infantiles, muy supersticiosos, a una fe más madura, ¿cierto? A una fe más adulta, a una fe más crecida, un poco más sólida, ¿cierto? Fundamentada en cosas más sólidas. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. Porque, hermanos y hermanas, todos los seres humanos, no solamente los cristianos, y por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje que se le puede predicar a cualquier persona de cualquier religión y lo puede entender. Porque si hay algo que nos une a todos los seres humanos, es la experiencia del sufrimiento. Todos los seres humanos vivimos en algún momento y en muchos momentos de la vida la experiencia del dolor y del sufrimiento. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Y cómo agarramos eso? ¿Y cómo resolvemos eso en la vida? Entonces han aparecido muchas respuestas. Muchas formas de entender y de superar el dolor y el sufrimiento en la vida. Nosotros los cristianos, que se nos ha entregado precisamente esta fe, que el Señor nos ha regalado esta fe, hemos descubierto que la mejor manera de vivir y de responder a las experiencias de dolor y de sufrimiento en esta vida es la forma como Jesús nos enseñó, ¿cierto? Entonces, cuando llega el dolor y el sufrimiento a nuestra vida, nosotros lo vivimos en sentido pascual. Es decir, es un momento de paso de la muerte a la vida. Pero por supuesto, uno necesita educarse en la fe para comprender eso y para saber cómo enseña Jesús a vivir esos momentos y cómo vivirlos, ¿sí? Vuelvo al cuento que les decía la semana pasada, la semana antepasada, no me acuerdo cuándo, que a veces a mí me cuestiona muchísimo la forma como mucha gente vive la muerte. Muchos cristianos viven la muerte con tanto dolor y con tanta desesperanza, como si el mundo se hubiera acabado, como si la vida se hubiera acabado cuando se muere un ser querido, cuando se muere alguien. Vuelvo y lo digo también, con todo respeto lo digo porque la experiencia de la muerte es muy dolorosa y hay muertes que lo desgarran a uno por dentro, ¿sí? Pero vivirlas en desesperanza no creo que sea la forma cristiana de vivirla, ¿sí? Porque para nosotros la muerte, vuelvo y lo digo, como lo dice tan bellamente la oración de la misa de exequias, la muerte no es el final. Correcto, no es el final del camino. La muerte no es el final, sino que es un momento de transición, ¿sí? La muerte es una puerta que se abre. Entonces, para eso precisamente nosotros nos preparamos y para eso la Cuaresma nos ayuda a vivir la Semana Santa y el misterio pascual de manera intensa, apasionada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, hermano, usted se va a enfrentar a la muerte. Y no solamente la muerte física. Miren, todas las experiencias de fracaso, todas las experiencias de rechazo, todas las experiencias de equivocaciones, son como experiencias de muerte en pequeñas dosis que vamos viviendo. Uno todos los días se va muriendo por pedacitos. ¿Y qué hacemos con eso? Si nosotros
Claro, pero entonces decir aceptarlo es como decir, pues murámonos. Pero para decir aceptarlo, yo sé que tú lo estás diciendo en el sentido cristiano. Para entender eso, entonces yo tengo que comprender la vida de Jesús, tengo que profundizar en la vida de Jesús. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esas experiencias de dolor, no hagamos lo que hace mucha gente y despeguémonos un tiro, porque al final de cuentas nos vamos a morir. ¿Sí? Entonces, que se acabe la vida de una vez. ¿Para qué prolongar este sufrimiento y este dolor? Ah, no. Nosotros vivimos la experiencia de la muerte desde la Pascua. Desde la Pascua. Somos cristianos de Domingo de Resurrección y no cristianos de Viernes Santo, aunque tengamos que pasar por el Santo Sepulcro. Correcto, lo vivimos desde la esperanza de la resurrección. Desde la esperanza de la resurrección. Lo que pasa es que esa esperanza a veces es un poquito oscura. Pregúntenle al Señor Jesús qué tanta esperanza tenía en la cruz, en el último momento cuando le grita al Señor, Dios mío, Dios mío. No, porque me has abandonado. Claro. Pero ahí estaba la esperanza del Señor. Claro, porque uno sigue leyendo ese salmo, que es el Salmo 2, y se da cuenta que el Señor lo que estaba rezando es un salmo de esperanza en el auxilio del Señor. Aparte de este cáliz. Claro, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué? Porque hasta el último momento Jesús era un apasionado por vivir la voluntad del Padre, por cumplir la voluntad del Padre. Amén. Bueno, ya hablé mucho, vamos a orar para que terminemos entonces esta noche y para que terminemos entonces estas catequesis de Cuaresma, pero les tengo una invitación que se la voy a hacer al final, antes de que nos comamos el mondonguito que nos preparó Iris. Entonces vamos a orar. Entonces quiero invitarlo para que usted ahí sentadito, sentadita, cierre sus ojos y vamos a dejar que el Espíritu como que recoja todas estas palabras que escuchamos esta noche y las lleve a su corazón. ¿Qué le quedó sonando? ¿Qué quedó resonando en su corazón? ¿Cuál fue la idea? ¿O cuál es la idea con la que se va usted esta noche para su casa? Tal vez eso es lo que quiere el Señor, que usted se lleve. Estas catequesis son como un supermercado, digámoslo así. Yo digo muchas cosas y decimos muchas cosas, pero hay algo que nos llama más la atención, hay algo que se queda resonando, hay algo que brilla un poquito más. Tal vez eso es lo que el Espíritu quiere que usted se lleve para la casa, para que viva con intensidad estos días que vamos a vivir. Pero entonces vamos a contemplar a Jesús, una vida apasionada por amar, por servir, por llevar el amor de Dios a nosotros, por liberarnos, por perdonarnos, por sanarnos. Vamos a contemplar a Jesús, su vida apasionada por el amor del Padre, por el amor del Espíritu. Y vamos a hablarle a Jesús también. Y vamos a decirle a Jesús lo que hay en el corazón en este momento. Algo está pasando en su corazón en este momento. El Señor está obrando en usted a través de su Santo Espíritu. El Señor está obrando algo nuevo en usted, en su mente, en su corazón. Porque primero le pedíamos a Él que nos regalara su Espíritu para escuchar su palabra y acogerla con amor. Y en esa palabra que escuchamos, el Señor nos habló, nos está hablando y nos seguirá hablando. Tal vez
vez en este momento haya muchas cosas que usted no entienda de su vida, haya muchas situaciones que se escapan de su inteligencia, de su entendimiento. Tal vez hay algo que vaya a pasar en estos días que vaya a sacudir su vida. No necesariamente tiene que ser algo malo, puede ser algo muy bueno también. Pero Dios siempre está obrando algo en usted, preparando algo nuevo en usted, haciendo una nueva creación en usted. Entonces en esta noche, en nuestra oración, vamos a disponernos de una manera especial antes de vivir la Pascua, antes de vivir la Semana Santa, el Triduo Pascual, para que el Señor obre en nosotros la fuerza de la resurrección, para que en esas pequeñas o grandes cosas que Él está haciendo manifieste el poder de su resurrección, para que en esas pequeñas o grandes cosas que el Señor está preparando en usted, usted pueda vivir con Jesús apasionadamente, y cuando llegue el momento de la muerte, usted lo contemple crucificado y se dé cuenta que este fue un acto de amor, y se dé cuenta que la cruz es el resultado de una vida apasionada, y que Dios no deja abandonados a los apasionados, que Dios no crea desperdicios, que ninguna vida, ni la suya, ni la de ningún ser humano, es un desperdicio a los ojos de Dios.